A lo largo de la historia han aparecido personas que desafían toda lógica. Individuos que afirman venir de otros siglos, que hablan lenguas olvidadas o que simplemente no deberían estar aquí. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿O se trata de errores de la realidad? Quédate hasta el final porque el puesto número 1 no solo te va a desconcertar, podría hacerte cuestionar si tú mismo estás en el tiempo correcto. 15. El monje del monasterio de Hildesheim. En 1638 un misterioso monje apareció en el monasterio de Hildesheim en Alemania. Hablaba un latín arcaico que apenas se entendía y su escritura era propia del siglo IX. Afirmaba no entender el mundo que lo rodeaba y parecía completamente desorientado. Nadie supo de dónde vino ni cómo llegó allí, pero los registros del monasterio lo describen como un hombre arrancado del pasado. Su caso aún desconcierta a los historiadores. 14. El niño de la estrella verde. En Woolpit, Inglaterra, durante el siglo XII, dos niños de piel verdosa aparecieron en un campo. Hablaban un idioma totalmente desconocido y decían provenir de un lugar llamado la Tierra Verde donde nunca salía el sol. Con el tiempo uno de ellos murió y el otro perdió el color de su piel. El misterio de su procedencia jamás fue resuelto, y hasta hoy sigue siendo una de las historias más inquietantes de la Edad Media. 13. El caso de Rudolf Benz. En los años 50, un hombre vestido como si viviera en el siglo XIX fue atropellado en Nueva York. Llevaba documentos, monedas y objetos intactos de 1876. Su nombre coincidía con el de un desaparecido ese mismo año. Aunque algunos lo consideran ficción, hay registros policiales que mencionan su nombre y detalles. ¿Fue un caso real de viaje en el tiempo o una leyenda urbana que se coló en los archivos oficiales? 12. El viajero del reloj suizo en una tumba china. En 2008, arqueólogos descubrieron algo insólito dentro de una tumba china sellada desde el siglo XVII. Un reloj en miniatura con la palabra Swiss grabada. El objeto estaba a más de 300 años de distancia de su supuesto origen. No había forma lógica de que estuviera ahí, lo que desató teorías sobre viajeros del tiempo o alteraciones temporales. Hasta hoy el reloj suizo sigue sin una explicación racional. 11. El piloto desaparecido que volvió 30 años después. Durante los años 30, un piloto argentino desapareció en pleno vuelo sin dejar rastro. Lo dieron por muerto, hasta que décadas más tarde supuestamente aterrizó en Venezuela afirmando que solo habían pasado unos minutos desde que despegó. A pesar de su aspecto envejecido, su relato era coherente. Nadie pudo probar si decía la verdad, pero lo que vivió sigue siendo un misterio que desafía las leyes del tiempo. 10. El caso de John Titor. En el año 2000, un misterioso usuario apareció en foros de internet afirmando ser un soldado del futuro, exactamente del año 2036. John Titor hizo predicciones tecnológicas y sociales que sorprendentemente varias se cumplieron. Nunca se reveló su verdadera identidad y desapareció sin dejar rastro. Muchos aún analizan sus mensajes, buscando pistas sobre lo que podría venir o lo que ya ocurrió. 9. El caso de Lerina García. En 1999, Lerina García despertó en lo que parecía su vida pero con detalles diferentes. Su pareja no era la misma, su trabajo había cambiado y su ropa no coincidía con lo que recordaba. Asegura haber venido de una realidad paralela y nunca logró volver a su mundo original. Lo que parecía un caso de amnesia se convirtió en uno de los relatos más inquietantes sobre realidades alternas. 8. El niño de la cueva de los Andes. Durante los años 80, un niño fue hallado congelado en una cueva en los Andes, Argentina. Sorprendentemente, su vestimenta era del siglo XVIII y su cuerpo estaba perfectamente conservado. El análisis de ADN confirmó que era humano moderno, pero nadie explicó cómo llegó hasta allí ni por qué fue enterrado en esas condiciones. Un hallazgo arqueológico que parece más bien un caso de viaje en el tiempo. 7. El hombre que apareció en Alemania con un dialecto antiguo. En 1851, un hombre fue arrestado en Alemania tras causar confusión al hablar un dialecto desconocido. Tras análisis lingüísticos, se descubrió que su idioma tenía similitudes con el alemán medieval. Dijo llamarse Joparborin y venir de un lugar llamado Laxaria más allá del mar. Nunca se pudo confirmar su origen ni identificar su lengua. Fue tratado como un loco, pero su caso sigue registrado en documentos históricos. 6. La mujer del puente de Brooklyn. A mediados de los años 90, testigos vieron a una joven vestida al estilo victoriano llorando en el puente de Brooklyn.
Decía buscar a su prometido, quien se había ido a la guerra y no sabía en qué año estaba. Antes de que alguien pudiera ayudarla, desapareció sin dejar rastro. Las cámaras no registraron su salida. Un caso que parece sacado de una novela, pero fue documentado por la policía local. 5. El soldado de Filipinas que apareció en México. En el siglo XVI, un soldado español fue hallado desorientado en México, afirmando que había estado en su puesto en Manila la noche anterior. Lo increíble es que entre ambas ciudades hay más de 14.000 kilómetros de distancia, sin posibilidad de viaje rápido en esa época. No había barcos ni rutas que lo explicaran. Las autoridades de entonces registraron su caso como un acto divino. 4. El caso de la foto del viajero del tiempo en Canadá. En una fotografía de 1941, durante la reapertura de un puente en Canadá, un hombre destaca del resto. Lleva gafas de sol modernas, una camiseta gráfica y una cámara que parece de los años 2000. A pesar de los análisis, nadie ha podido identificarlo ni explicar cómo llegó allí, con objetos tan adelantados para su época. ¿Una simple coincidencia? ¿O una prueba fotográfica de viaje temporal? 3. El viajero de 1950 en Times Square. Un hombre vestido al estilo de 1870 apareció en pleno Times Square, confundido y fue atropellado. Lo más extraño, sus objetos personales, monedas, cartas y un reloj eran todos auténticos del siglo XIX en perfecto estado. La policía no pudo encontrar ningún registro de él en la actualidad, pero sí una coincidencia con un desaparecido de más de 80 años atrás. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que el tiempo a veces se rompe? 2. La mujer que afirmaba venir de 1876. En Londres durante los años 90, una mujer fue encontrada en una estación de tren completamente desorientada. Iba vestida con ropas antiguas y aseguraba haber tomado un tren de vapor de 1876. No tenía identificación moderna ni sabía cómo había llegado allí. Fue interrogada, luego desapareció sin dejar pista. Nunca se identificó a esta mujer y su relato dejó más preguntas que respuestas. 1. El hombre de Tauret. En 1954, un hombre aterrizó en el aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente. Tauret juraba que su nación estaba entre Francia y España y que existía desde hace siglos. Al no encontrar registros, lo aislaron en una habitación vigilada, pero desapareció sin forzar puertas ni ventanas. Ni su pasaporte ni su presencia pudieron ser rastreados. ¿Un error en la realidad? ¿Un viajero de otra dimensión? Hasta ahora nadie lo sabe. Como ves, hay personas que parecen venir de otros tiempos y no todas dejan respuestas. ¿Estamos solos en esta línea temporal? ¿O hay fisuras que permiten que unos pocos crucen los siglos sin querer? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Cuál de estos casos te dejó más inquieto? ¿Qué harías si tú fueras quien despierta en otra época? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para disfrutar de más contenido como este en nuestro canal. Nos vemos en la próxima ocasión.